Órale. Bien. Ah, tengo que hacer a alguien, coanfitrión para que me ayuden a aceptar a todos. A ver. Miguel otra vez lo hizo bien. Te vuelvo a hacer coanfitrión, por favor. Bien. Sala de espera. Admitir todo. Ok. Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? Estábamos, ya definimos integral de Riemann, definimos qué quiere decir que una función sea integrable. Vimos que en el caso de la identidad pudimos hacer el cálculo, hacer la demostración con epsilon y delta. A ver, no sé si Miguel, ¿andas por ahí, Miguel? Para que me ayudes a admitir a los que vayan llegando, por favor. Sí, profe, perdón, que estoy por mi cafecito. No, es que como no pregunté y nada más está así, me dije, ¿qué tal que ando ocupado? Gracias, Miguel. Bueno, entonces, vimos que en el caso de la función identidad pudimos acotar apropiadamente. A la expresión a la que habíamos llegado era esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que acotar la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cada subintervalo por la longitud de cada subintervalo. ¿Sale? Entonces, lo que quería que revisáramos es por qué no nos conviene acotar directamente esto con la norma y esto con la norma. Digamos, para que quede menor o igual, la desigualdad es cierta. La norma de P de la partición al cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n, ¿de qué? Si acoto este número por la norma de P y este también, ¿qué me queda? ¿La suma de qué? ¿De 1? De la constante 1. ¿Y qué pasa? ¿A qué me da la suma de los primeros n naturales? Ah, ajá, sí. Ah, no, ¿qué me queda n, no? Tengo que sumar n veces consigo mismo el 1, me da n, ¿no? Esto es igual a n veces la norma de P al cuadrado. ¿Y cuál es el problema con acotar de esta manera? Que efectivamente esto lo podemos hacer pequeño, pero cada vez que hacemos pequeño esto crece. De manera que no podemos garantizar aquí que esto sea menor que epsilon, ¿lo ven? ¿Sí ven que esta forma de acotar no es útil? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué no es útil esta forma de acotar? ¿Puede repetirlo, por favor? Ajá, no entiendo aparte de qué crece. Guay. Acuérdense que nosotros lo que tenemos que demostrar es que la diferencia entre la suma de Riemann y la integral de la identidad era menor que epsilon, ¿verdad? ¿Y con qué tenemos que garantizar esto? Tenemos que garantizar esto si la norma de P es menor a delta, eligiendo delta apropiadamente. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, para demostrar que la identidad es integrable con las sumas de Riemann, tenemos que hacer esto, ¿no? Este era un medio. Y como lo hicimos, nosotros fue acotar
¿Cómo acotamos nosotros? Bueno, pues vimos que usando el dibujo, sin demostrar, vimos que esto es menor o igual que esto de aquí. Le voy a poner aquí 1. Esto es 1, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos fue poner esto menor o igual que la norma de P por la suma desde igual a 1 hasta n de las longitudes de los subintervalos. Pero este es 1, porque el dominio ahorita de la identidad es el intervalo 0, 1. La suma de todas las longitudes da 1. ¿Se entiende? En cambio, si esta desigualdad, esta sí sirve. Pues porque esto es igual a la norma de P. Esta no sirve. La pregunta es si queda claro por qué esta forma de acotar no sirve. Es demasiado burda esta forma de acotar. Es cierto que cada longitud de cada subintervalo es menor o igual que la norma de P. Pero el problema es que la norma de P puede ser un número muy grande respecto a las longitudes de los subintervalos. Tú, en un intervalo, en este caso el intervalo 0, 1, este subintervalo puede medir la norma de P. Y acá puedes meter tantos puntos como quieras y la norma de P no cambia, ¿lo ven? Y puedes meter muchos, 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 de manera que esto va creciendo, creciendo, creciendo y ya no tienes control sobre este producto. No puedes garantizar que esto es pequeño, ¿lo ven? ¿Queda claro por qué esta forma de acotar no sirve? Sí, queda claro. ¿Para todo el mundo? ¿Alguien tiene dudas? Entonces en la de abajo ya está el cuadrado, ¿verdad? Que no está elevado al cuadrado. Sí, porque entonces aquí es como tú quieres, no, aquí ya no queda el cuadrado. Aquí queda la norma de P nada más. Ahora, como tú quieres hacer que esto sea menor que epsilon, esto tú puedes, como tienes control, sabes, tú solo tienes que elegir una delta apropiada. Tú sabes que la norma de P es menor a delta. ¿Esa parte te queda clara? Sí. Entonces, ¿cómo eliges delta para asegurar que esto es menor que epsilon? Pues le eliges igual a epsilon y por transitividad ya acabamos. ¿Te queda claro? Ah, va, sí. Eso fue algo como lo que dijo la clase pasada, ¿no? Sí, Igual de que era igual a sí, epsilon. sí. Aquí el recordatorio es, lo que es importante es lo siguiente, es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es L, sí, solo sí, ¿qué cosa? Para toda epsilon positiva, existe delta positiva tal que ¿qué? Si el valor absoluto de x es menor a delta y positivo, entonces, ¿qué debe de pasar? Que la distancia de f de x al valor límite tiene que ser menor que epsilon, ¿verdad? Ahí también se tiene que cumplir que sea positivo o ahí no tiene que ser. Ahí sí Sí, puede ser sí, igual a. pero la norma de P siempre es positiva, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces, acuérdense que la integral en AB de f es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann. ¿Verdad? Entonces, a esto se le tiene que aplicar el recordatorio. O sea, la definición del límite cuando la variable tiende a 0. De la integral de Riemann, lo del límite de las Sí. sumas de Riemann. Ajá. Ok. Va. Sí, esta es la definición, ¿verdad? Yo pensé que era como un pasito, pero todavía no era la definición, pero ya. No, ya había escrito definición. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Bueno. Mando la foto de esta hoja al WhatsApp. Alcanzan a leer bien ahí, ¿verdad? Sí, ya se ve mejor, ya se ve toda la hoja. Bien. Sí. Bueno.
ver. Oiga, profe, una pregunta. ¿Por qué es la sumatoria de 1? ¿No se supone que son las longitudes de los subintervalos? A ver, dame un momentito. ¿En qué parte? En la esquina superior derecha. Ajá. Ay, ¿por qué es la sumatoria de 1? Porque no se supone que son las longitudes de los subintervalos los que se están sumando. Eso. Tú estás sumando el producto de esto. ¿Qué es esto? El producto es un área, ¿verdad? Sí. ¿Qué área es? La del rectángulo cuya altura va desde el ínfimo de la función en el subintervalo hasta el supremo de la función en el intervalo. Y lo multiplicas por la longitud del subintervalo. ¿Te queda claro eso? A ver. Sí. Hago el dibujito aquí. A ver. Si aquí tienes el intervalo xy menos 1, xy, suponte que aquí el ínfimo, suponte que acá arriba tienes esta altura, es el supremo. MI mayúscula. Entonces, esta área, pues es, como es la diferencia, pues es esta altura, esto de aquí es MI menos MI, ¿te queda claro? Por la longitud de este subintervalo. Eso quiere decir que esta área es igual a MI menos MI por XI menos XI menos 1. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ahora, en el caso de la identidad, tanto esto como esto es menor o igual que la norma de la partición. ¿Te queda claro? Ajá. Bueno, lo puedes acotar por la norma de P al cuadrado. ¿Sí? Para la identidad. ¿Te queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, tú estás sumando, acotas este número por la norma de P al cuadrado, pero tú tienes que seguir sumando. Es decir, ¿qué obtienes? ¿Qué cosa es la suma desde igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1? Pues es m1 menos m1 por x1 menos x0 más. ¿Qué sigue, Miguel? M2 menos M2, ¿no? m2 menos m2 por Por X2. Ujú. Te sigues, ¿no? El último, ¿quién es? Sería que NN, ¿no? mn menos mn XN menos XN menos 1. xn menos xn menos 1. ¿Sale? Y cada uno de estos los vas a acotar por la norma de P. Cada sumando lo acotas por la norma al cuadrado. ¿Qué te queda aquí? Esto es igual a ¿cuánto, Miguel? ¿Cuántos sumandos tienes aquí? ¿N? N sumandos, ¿verdad? Entonces, ¿eso es igual a qué? ¿Miguel? No sé. Mejor de Miguel. A ver. Ya ven el daño que le... Pero está sumando el mismo número consigo mismo n veces. ¿Qué obtiene? La norma de P al cuadrado a la N o algo así. No, Los no. sumandos, No. nada más es n veces p al A cuadrado. ver, N, ajá, A más P al A, cuadrado.
A más A, ¿qué te da? 2A. 2A. A más Ajá. A más A, Por la norma de P al 3A. cuadrado. 3A. A Al- más A más A más A, n veces. NA. Y aquí No, la A vale la yo me norma confundí. de P al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? No, que quería que le dijera, o sea, que tenía algo que ver con lo que le pregunté del 1. Bueno, o sea, que el resultado Pues era sí, como... porque tú puedes factorizar la norma de P al cuadrado en esta suma, ¿y qué te queda? 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces, Miguel? N. N veces. Y usando el símbolo suma en esta expresión, ¿qué te queda? La norma de P al cuadrado por, usando el símbolo suma, ¿qué te queda, Miguel? Ajá, sí, por la sumatoria La I. suma, se llama suma. Ah, La bueno, suma desde I igual a 1 hasta N de 1, ¿no? Ya de ahí de de la constante 1, ¿verdad? Ahora sí ya te quedó claro por qué es ese símbolo, ¿verdad? Pero ya. Profe, esto solo No se que puede no te hacer sientas de que te cabuleo con lo de la primaria aquí, ¿eh? A todos nos pasa. ¿Qué pasó? Ah, sí, no se preocupe. Bien, entonces. ¿Qué pasó? esto solo se puede hacer porque, porque estamos tomando la identidad, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, en la función. Este O sea, paso, sí. el P Este cuadrada. paso, sí. En este paso, Jan. Todo lo ¿Qué? demás ya son puras cuentitas. Es que lo que estaba preguntando, lo que estaba preguntando era por qué MI menos bueno, el máximo de todos por, El supremo menos el ínfimo. ajá, ¿Estás de acuerdo que como es la identidad, este número es el mismo que este? sí, ajá, pero ¿Ya? solo se puede por este caso, ¿no? Bueno, con la menos identidad te quedaría igual. Igual, sí, 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 Y si claro, es una recta, ¿qué te va a quedar? La pendiente de la recta por lo mismo. Pero va a ser muy parecido, ¿lo ves? sí, 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 sí. Ok, sale. Bien. Profe, una duda súper rápida. ¿Por qué se acota por la norma de la partición? ¿En qué renglón estás viendo? Bueno, o sea, sí entendí ahorita esta parte, pero me confundí un poquito de arriba cuando dijo que se acotaba por la norma de la partición. Por eso. Va de nuevo. ¿Este número estás de acuerdo que es este número o no? Por ser la identidad. Sí. Y este número es menor o igual que la norma de P, por definición de la norma de P. ¿Sí o no? Mm, ¿Ya se te olvidó qué es la norma de P? gráficamente, sí. Pero deja tú gráficamente. La definición formal de la norma de P, ¿qué cosa es? ¿Alguien le puede ayudar a Cecilia? La longitud, ¿no? No. ¿Era la longitud máxima de un conjunto de particiones? Lo dijiste raro, Alma. A ver, otra vez, Alma. La norma de P, ¿Es el máximo de las longitudes de un conjunto de particiones? no. ¿Cuántas particiones hay aquí? ¿Una? Una. Entonces, la norma de P es un número que depende de una partición, no de muchas particiones. ¿Te queda claro, Alma? Sí. Ok. Y la norma de P es el máximo ¿de qué? ¿De esa partición? La partición es un conjunto finito de puntos. El máximo de ese conjunto finito de puntos siempre es el punto de la derecha del intervalo. ¿Lo ves? Mira. A ver. P es de la forma x0, x1, etcétera, hasta xn. ¿Dónde está es B? ¿Lo ves, Alma? Entonces, el máximo del conjunto P, pues es xn, que es B.
donde P es una partición del intervalo AB. ¿Lo ves, Alma? Sí, Pero esto no es la norma, ¿verdad? no. No. ¿Qué cosa es la norma de P? ¿Era B menos A? No. Habías dicho bien lo del máximo. ¿De qué? ¿De P? ¿Eh? ¿De la partición P? Otra vez me dijiste esto, ¿te das cuenta? Creo que estás pensando otra cosa, pero cuando dices, lo que dices es esto. Y el máximo de la partición es el extremo derecho del intervalo. ¿Te das cuenta, Alma? Este Sí, siempre es no es lo mismo. XN. El máximo de la partición siempre va a ser B. ¿Te queda claro? Sí. Y eso no es la norma de P. ¿Qué cosa es la norma de P? Ahí, ¿qué dice Sebastián? A ver, lo estás diciendo raro, Sebastián. La longitud más grande de un subintervalo solo tiene una longitud, Sebastián. Entonces, Había dicho que la norma de P, que es que un número depende de una partición, ¿no? ajá, yo te doy una partición y la norma de P es un número que depende de qué partición es. De la máxima, ¿La máxima de qué? de, del intervalo, que sería XN. No. La longitud, el intervalo, ¿cuál intervalo? No, pues. XY menos XY menos 1, ¿no? Pero ese intervalo solo tiene una longitud. ¿Sí se dan cuenta que cuando hablan de como si hubiera varias longitudes de un intervalo? Eso no tiene sentido. Un intervalo solo tiene una longitud. ¿Sí o no? El máximo de las particiones no tienen longitudes, Gael. Según yo, entonces, la norma de P es la longitud máxima de los subintervalos dada la partición, ¿no? Entonces, ¿qué escribo aquí? ¿Es el Escribe máximo de qué? de la longitud de. ¿Qué escribo? Sería la norma de Peja sería el máximo del conjunto dado por xy menos 1, tal ¿Tal que qué? y está en la partición. No. Y no está en la El partición. conjunto desde 1 hasta n. Eso. ¿Cómo ven? Sí, ahora Esto sí es la- ya. Ahora sí ya. Pero esta es la definición de partición que dimos desde el otro día. Entonces, es la longitud, fíjense, del subintervalo más largo de los subintervalos generados por P, por la partición. ¿Cuáles son los subintervalos? Dada P, una partición del intervalo AB, los subintervalos generados son, ¿cuáles son los subintervalos? Pues xy menos 1. Al revés, porque estamos anotando Sí. ajá, x y menos 1, xy x y para toda i y de 1 a n. de 1 a n. ¿Queda claro? Entonces, ahorita cuando me estaban tratando de definir la norma de la partición, están revolviendo muchas cosas.
necesitan tener siempre presente que una partición es un conjunto finito de puntos. Ese conjunto finito de puntos generan estos subintervalos. Esos subintervalos tienen, cada uno de ellos tiene una longitud. ¿Cuál es la longitud del intervalo xi menos 1, xi? Pues xi menos xi menos 1. ¿Verdad? Entonces, dada una partición, la partición genera unos subintervalos. ¿Por qué decimos subintervalos? Porque son intervalos contenidos en el dominio de la función. ¿Verdad? Estamos dividiendo el intervalo AB. Lo voy a poner aquí. Les decimos subintervalos porque porque dividen al intervalo AB en intervalos. Por eso les decimos subintervalos, porque son intervalos contenidos en AB. ¿Queda claro? ¿Sale? Bien. Acuérdense, ya después de haber llevado un semestre de cálculo y bueno, de varias materias, que en matemáticas se requiere mucha precisión a la hora de decir las cosas, porque cambias tantito una palabra y ya lo que estás diciendo es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, esos hábitos que podemos traer de ser muy descuidados en el lenguaje, al fin los van a entender. Aquí, a la hora de estar en cosas formales de matemáticas, ya no funciona bien. Porque cambias tantito una palabra y o no es preciso o incluso puede estar mal completamente lo que uno está diciendo si uno cambia poquitas cosas, ¿verdad? ¿Queda claro? Y no solo en el lenguaje oral, sino también en el escrito. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sale. Bueno, y una cosa es que, bueno, como es tema nuevo, o sea, va a haber muchos conceptos nuevos que va a tomar su tiempo irlos manejando todos con precisión, pero acuérdense que necesitamos esa precisión. Y bueno, Cecilia dice que su duda era porque estaba acotado por la norma al cuadrado y terminó siendo que es la norma, exacto. Pero eso pasa sistemáticamente, ¿verdad? O sea, si de entrada las definiciones no las tienes clarito, te vas a confundir con el resto, ¿verdad, Cecilia? Entonces, de entrada, siempre que veas un símbolo, si no tienes presente la definición, tienes que checarla. Y si ya teniendo fresca la definición del símbolo, te queda la duda, entonces se va a aclarar la duda. Pero si la duda viene desde la definición, pues entonces ya las confusiones se van a ir acumulando, ¿verdad? ¿Sale? Por cierto, no sé si el semestre pasado yo les había propuesto que ustedes hicieran un glosario de símbolos y de términos para que para ustedes sea más fácil ir encontrando todo conforme vamos en la clase, porque algunos tienen muy buena memoria y se acuerdan de todo fácil y rápido, pero a algunos nos cuesta mucho trabajo retener las cosas. Entonces, si tienen un glosario a la mano que durante la clase puedes consultar para, ya no me acuerdo qué era esto, rápido lo checas y te permite con mayor facilidad seguir la discusión de la clase. ¿Sale? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta nada más. Entonces, la distancia entre el máximo y el mínimo nunca puede ser mayor a la norma. ¿Cuál máximo y cuál mínimo? Aquí no sabes si hay máximo y no sabes si hay mínimo. La del ínfimo y el supremo, perdón. M1 y... Ahora, ok, ahora. Otra vez, la diferencia entre el ínfimo y el supremo, ¿qué, perdón? Nunca es mayor a la norma, tampoco. En el caso de la identidad, pero en otros sí, ¿no? Por ejemplo,
O sea, entonces está acotado por la norma al cuadrado por ser la identidad. Si tú tomas la función x al cuadrado, pasando el 1, si tú tomas un intervalo aquí, digamos xy menos 1, xy, ¿qué va a pasar con la imagen? ¿Qué pasa con la imagen de este intervalo? ¿Cómo es la longitud de esto respecto a esto? Mayor. Mayor. Y entre más te alejes del 1, esto es cada vez más grande, aunque esto lo dejes fijo, ¿verdad? Esta longitud. ¿Te acuerdas? Sí. Porque la x cuadrada pues se va estirando cada vez más y más y más. ¿Sale? Esto, la longitud de la imagen del intervalo no la puedes acotar con la norma de P. Porque la norma de P lo que acotan son las longitudes de estas cosas. Pero si estas cosas te quedan más grandes, ya no sirve, ¿verdad? Sí, no. Ahí ya se tendría que buscar otra forma, ¿no? De acotarlo. Así es. ¿Sale? Sí, Bien, profe, gracias. de nada. Ok. Bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Sale. Bueno, ahora, entonces, vi, por ejemplo, que en los ejemplos que calcularon con Donaldo, Donaldo tomó particiones uniformes, ¿verdad? Entonces, pregunta, si Pn es homogénea, partición homogénea. ¿Sí saben que partición homogénea y uniforme es lo mismo? Sí. No, pero suena que Ok. Homogénea. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Homogénea, ya. Pregunta. La integral es el límite de las sumas de Riemann tomando particiones homogéneas. ¿El límite hacia dónde va, perdón? ¿Infinito? Cuando n tiene infinito, ¿no? Ah, va, gracias. Porque si tú tomas particiones homogéneas, la única forma de ir tomando más, o sea, lo único que cambia de una partición homogénea a otra es la cantidad de puntos, ¿verdad? ¿Sale? Vale. entonces ahí ya no sería la norma de la partición que está teniendo a 0, ¿verdad? Yo diría que a A lo ver. mejor sí. Bueno, perdón. Perdón, espérame tantito. A ver. Si Pn es partición homogénea, ¿cuál es la norma de Pn? Pues serían todas las particiones, o no tendría, ¿no? Ahora sí que ahí Estás cómo se podría. confundido otra vez. A ver. No, piénsenle. ¿Qué cosa era la norma de la partición? En este caso, Pues- como la partición es homogénea, Ajá. la longitud es 1 sobre n. Casi. No sería B menos A entre N. Eso. Ah, bueno, La longitudes longitud del ajá. intervalo original entre n. ¿Sí lo ves? El compañero que dijo que no tenía. ¿Ya viste la confusión de dónde venía? Sí. Ok. ¿Te queda claro que es esta? Sí, sería la ¿Marco? misma de los intervalos. Si eras Marco, ¿verdad? El de la No, confusión. bien, profe. Ah, no, soy yo el que está hablando. Es que aquí no sé quién pregunta y quién. Ya vi quién soy yo. Bueno, ok. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, Bien. es la misma en De todos los. hecho, ¿quién es la partición homogénea? ¿Cuál es el primer punto en una partición homogénea? ¿Quién es X0? A. Ah, luego. ¿Quién va a ser X1? A más
La longitud del intervalo sobre N. Eso. ¿Quién es X2? Más 2 veces la longitud del intervalo sobre N. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Quién es XY? Más I veces la longitud la norma de Ajá. P. Porque todos los subintervalos miden lo mismo, ¿verdad? ¿Y el último quién es? Sería B, ¿verdad? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale. Regreso a la pregunta. Si toman particiones homogéneas, ¿se podrá calcular la integral de f tomando solamente particiones homogéneas? Supongo que Como ya discutimos, no siempre. Mm, Vaya, en general no podemos, porque hay excepciones. Hay excepciones, ¿verdad? Bueno, aquí un problema es cómo vas a tomar los puntos xis. ¿Sale? Pero aquí, una vez que tú tienes la definición, ¿cuál es la definición de la integral? Pues que la integral es este límite. ¿En qué casos puedes calcular el valor del límite con una sucesión particular? Si ven que de cierta forma esto es una sucesión particular, digo, son muchas sucesiones si toman distintos conjuntos de puntos xis, pero para cada xi, esto es una sucesión. ¿Lo ven? Observación. Si para cada P partición homogénea elegimos un conjunto de puntos xi n para hacer la aproximación del área, entonces las sumas de Riemann de f con la partición homogénea de n subintervalos y la elección de puntos correspondiente, esto ya está fijo aquí. Esto es una sucesión, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Es una sucesión de números reales. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, ¿en qué casos podemos calcular el valor del límite con una sucesión particular? Entonces, aquí los que no vieron sucesiones es cuando van a tener que repasar en el repaso o en la clase que dimos de cálculo 1 o en unas asesorías del curso, van a tener que ver qué dice el teorema del límite de funciones con sucesiones. Ya les había dicho que íbamos a usar ese teorema. Sería bueno que ya quien no conoce ese teorema antes, dijeran, bueno, pues si me están diciendo que vamos a usar ese y no sé quién es. Yo no lo conozco. ¿Quién es yo? Pablo. Muy bien. Entonces, fíjate, Pablo. Te van a ayudar todos los demás que no contestaron, que significa que sí se lo saben. Entonces, a ver, Abraham, ¿andas por ahí? Ajá, ya había prendido el micrófono para decir que tampoco me lo... Justo. A ver, Alejandra, ¿te lo sabes? ¿No anda ahí Alejandra?
Dice que tampoco. Tampoco. Ahora sí están contestando. Alejandro Romero. ¿Te lo sabes? No. Ay, ¿por qué no contestaban? A ver. Alex. ¿Te lo sabes? No. Alfonso. Una función, primero una función. Ok. Sea f una función de un dominio en los reales a los reales, ¿verdad? Sí. X0, ¿en dónde? X0. Ajá. Chingüetes. En donde vas a usar el teorema, donde vas a enunciar el teorema, es un punto en donde vas a calcular el límite de la función. ¿Qué necesitas para hablar del límite de la función? Pues un punto en donde vas a hablar del límite, ¿verdad? Ok. X0 en f de x, entonces. No, ahí estás confundido. F no es un conjunto de puntos. F es una función. Ok. ¿Sale? Pues en el dominio. No, no en el dominio. Chingo. Es un punto de acumulación. Ok. En el derivado de f. Es decir, x0 es punto de acumulación de d. A ver, levanten la mano los que no saben qué es un punto de acumulación de un conjunto. Ok. Varios. ¿Nada más? ¿Hasta Levi? Es como una vecindad de cierto radio. No. Se puede definir con vecindades, pero no es una vecindad. Ok. Bueno, entonces, los que ahorita les voy a dejar de ejercicio a los que levantaron la mano. ¿Qué cosa es un punto de acumulación? ¿Sale? Y ahorita no es trascendente. Si quieren pensar que está en el dominio, está en el dominio. Intuitivamente, que sea un punto de acumulación del dominio es que te puedes acercar tanto como quieras a este punto con puntos en el dominio de la función. ¿Sale? Ahorita no me voy a detener en eso. Pero el límite de una función en un punto, para poder definir límite, ese punto tiene que ser punto de acumulación. No es necesario que esté en el dominio y no es suficiente porque el dominio puede tener puntos aislados y las funciones no tienen definido límite en los puntos aislados del dominio. Es todo un tema que tomó algún ratito discutirlo en cálculo 1. Ahorita no se angustien, es simplemente un punto al que te puedes acercar con puntos del dominio. O sea, te puedes acercar a X0 tanto como quieras con puntos del dominio. Con esa idea intuitiva me quedo. ¿Queda claro? Con eso podemos continuar, todos los que levantaron la mano. Dijo que es un punto con el que te puedes acercar a X0 con cualquier punto del dominio. Ajá, con puntos diferentes del X0. De hecho, ahorita va a salir aquí en el enunciado. Entonces regreso con, ¿quién me iba a decir el teorema? ¿Era Alex? Entonces, ¿qué sigue, Alex? Pueden bajar la mano y recuerden investigarlo. Yo no era porque yo no me lo sé. Todavía no te lo sabes. No. ¿Alma? ¿O quién Estaba era? yo, profesor. ¿Quién eres yo? ¿Alfonso? Alfonso. A ver, ¿qué sigue, Alfonso, en el teorema? Ahora sí necesitamos un L, ¿no? Que sea nuestro límite de... Ok, el límite. Cuando X tiende a X0 de f de X es L, ¿qué sigue? Sí, solo sí. Eso, sí, solo sí. Ahora sí, para todo epsilon positivo. No. ¿No? No es definición. No es la definición de epsilon y delta. Es el teorema del límite de funciones con sucesiones. ¿Para todo qué? Sí, solo sí para toda subsucesión de XN. No, para toda sucesión
de puntos que están en el dominio, Ok. tal que el límite cuando n tiene infinito de xn es ¿quién? ¿Es L? ¿No? No, no, no. Estos puntos están No, en el no. dominio. ¿A quién te tienes que acercar con xn? X0. Ah, A x0. X0. Sí. Con xn diferente de x0 para toda n en n. Esto es lo que hace que x0 sea punto de acumulación. Te puedes acercar con puntos en el dominio a x0 tanto como quieras, por eso es un límite, pero cada uno de estos puntos son diferentes de x0. Eso es lo que lo hace ser punto de acumulación. Para eso se pone como hipótesis aquí, para poder elegir estas sucesiones que hacen esto. Entonces, ¿qué debe de pasar, Alfonso? Entonces el límite de n cuando tiende a infinito El límite, cuando n tiene infinito de f de Eso. xn muy bien, es igual a L. eso, Sí. ¿sale? A ver, los compañeros que no vieron este teorema. Ahorita que está aquí el enunciado, pues si no vieron nada de sucesiones, a lo mejor esta notación es confusa. Esto es una sucesión, ¿sale? Lo voy a poner aquí. Para toda sucesión de puntos en el dominio que cumplan esto, debe de pasar esto. Entonces. Ya lo habían puesto aquí en el chat. Muy bien. Gracias, David. Entonces, los compañeros que no habían visto este teorema, lo ven y puede estar extraño. Pero en principio, ya si no vieron nada de sucesiones, a ver, ¿quiénes no vieron nada de sucesiones? A ver, bien, ¿cómo te llamas, compañero, que estás ahí, que te veo en el video? Pablo. Pablo. Fíjate, Pablo. Una sucesión es una función de los naturales a los reales. Bueno, una sucesión de números reales. Esto denota una función de los naturales a los reales. Cada xn es un real. ¿Sale? Y ya con eso, esto, a partir de los límites que ustedes vieron en cálculo, pueden deducir qué significa esto. Porque esta es la variable. Y esto aplica este símbolo significa igual que en R. ¿Qué significa? Que el límite de una función sea un número cuando la variable tiene infinito. Esos límites sí los vieron en cálculo 1, ¿no? Límites de funciones cuando la variable tiene infinito. ¿Cómo ves, Román? ¿Eso sí lo viste? Sí, eso sí. Y ya Sí, límites cuando x tiene infinito, Ajá. sí. Sí, solo que aquí la x, o sea, la variable, en lugar de correr en todos los reales, solo corre en los naturales. Y ya, y lo demás es igualito. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Sale. A ver, pregunta. ¿Ya empezaron a ver repasos del que les había recomendado que vieran? No, ¿verdad? No encontré los videos, profe. Bueno, Como están por fechas, no supe cuál era Ok, cuál. hay que buscarlos. ¿Y viste en los libros algo de sucesiones? ¿Yo? Ajá. Sí, con mi profe el semestre anterior vimos esto, pero no tan formalmente, vaya. Ni tan detallado. Ok. O sea, no tan detallado, pero sí la idea intuitiva sí la tengo. Ok, a ver, vamos a pedirles a los compañeros que estuvieron con nosotros el semestre pasado, si nos pueden ayudar a identificar los videos de los temas y hacer una lista que se pueda compartir, o cómo le podemos hacer para que los compañeros puedan ver los videos de los repasos o de los temas que vimos en cálculo 1 que tienen que ver con estas cosas. ¿Nos pueden ayudar con eso? Lo que hacía, profe, es que buscaba las fotos del WhatsApp
y veía la fecha de la foto, a lo mejor del teorema de lo que me interesaba buscar, y Ajá. pues ya buscaba la clase de ese día. Si quiere, Ok, te puedo checar algunos. ok, Yo tengo las fechas de los temas y el tema de sucesiones lo empezamos a ver el 28 de octubre del 2021. Entonces no sé si eso sirva para que perfecto, busquen el video. perfecto. Eso sirve. Y esa lista la tienes escrita o en compu. Yo lo tengo en mis apuntes. Ok, pero tienes la lista completa. Es que no es que haya hecho una lista como tal, pues los videos en YouTube los suben con las fechas. Entonces, con esa fecha yo creo que ya pueden ir buscando Pero, más o menos. ya, o sea, lo que tú buscaste fue en tus apuntes, encontraste el tema de sucesiones y con eso te diste cuenta de la fecha. Sí. Ok. Este, no sé cómo le podamos hacer como para poder hacer una lista más o menos de fechas. Nada más son 8 fechas importantes. Bueno, de hecho, 7, porque la fecha de cuando inicia el primer tema de cálculo 1, pues es obvia, que es cuando inicia el semestre. Entonces, no sé si pudiéramos pedirles que publiquen en el WhatsApp la fecha de cuándo inicia el tema 2, que es los números, bueno, sí, los números reales. Bueno, creo que en ese canal de YouTube hay clases más viejas mías, ¿no? Entonces sí conviene poner la fecha de cuándo empezó el primer tema de cálculo 1. Luego, que fue cardinalidad y conjuntos infinitos. Luego, poner la fecha de cuándo empezó el tema 2. Luego, el tema 3 de completez, el tema 4 de sucesiones, el 5 de funciones, el 6 de límite de funciones, el 7 de continuidad y el 8 de derivada. ¿Nos podrían hacer el favor, tu compañero, ¿cómo te llamas? David, sí, te lo puedo hacer. ¿Puedes mandar en el WhatsApp esa lista con esas 8 fechas de cuándo iniciamos cada uno de esos temas? Sí, Por favor, muchísimas gracias. Y creo que con eso ya les va a ayudar a los demás. ¿Va? Sí, muchas gracias. Bueno, órale. Bueno, entonces continuamos. A ver, intuitivamente, nada más para que ahorita tengan una idea, ¿qué está pasando aquí? Si aquí está X0, ¿qué quiere decir que el límite de la función en X0 sea L? Pues que si la variable en el dominio se acerca a X0, en la imagen la función se va acercando al valor L, ¿verdad? Eso es obvio, ¿no? Entonces, en particular, ocurre que si ustedes toman una sucesión que converge a X0 con puntos distintos de X0, la imagen tiene que pasar que converge a L. ¿Lo ven? Sí. Y resulta que pasa que si todas las sucesiones que convergen a X0 con puntos en el dominio que son distintas de X0, sus imágenes convergen a L, pueden asegurar que la función en X0 tiene límite y es L. Es un sí, solo sí. ¿Sale? Con eso, ¿ya tienen una idea intuitiva de lo que dice el teorema? Sí, ¿no? Lo que dice, si tiende al X0, pues va a tender a L, ¿no? En la imagen, ¿verdad? Ah. Sale. Bueno, pues este es el teorema clave para responder la pregunta. ¿En qué casos pueden garantizar que la integral es el límite de una sucesión particular, en especial si son particiones homogéneas? No tiene que ser homogénea, pero ¿en qué casos pueden asegurar que el valor de la integral lo van a poder encontrar con una sucesión de particiones homogéneas? ¿En qué caso? Usando este teorema.
¿Cuándo el valor L pueden asegurar que es el límite? Pues cuando la función de veras tiene límite. ¿Lo ven? Va otra vez. Si la función sí tiene límite en x0, ese valor L es el límite de cualquier sucesión con estas características. ¿Sí ven que este teorema tiene que ver con esta pregunta o no? ¿No se entiende? Están muy callados. No, sí se entiende. ¿Ok? Entonces, a ver, dime. ¿En qué casos puedes garantizar esta igualdad? O sea, Cuando el límite existe, ¿no? o sea, cuando la función es integrable. ¿Lo ven? Entonces, corolario de la definición de integral y de este teorema. Corolario. Corolario. Si f es integrable, en AB, entonces la integral es igual al límite de una sucesión particular de sumas de Riemann, en particular las homogéneas, con una elección de puntos particular. O sea, basta con tomar una sucesión para encontrar el valor de la integral. ¿Qué fue? Esto fue lo que hicieron con Donaldo. ¿Lo ven? Para encontrar el valor de la integral de la identidad, solo lo hicieron con particiones uniformes, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Sí, exacto. Sí, sí. Pero, pues él no les dijo, pero ya se los estoy diciendo yo. ¿Por qué pudo Donaldo encontrar el valor de la integral solo con particiones homogéneas? Porque está utilizando que la identidad es integrable. ¿Lo ven? Sí. Sale. ¿Y cómo demostramos que la integral, que la identidad es integrable? Con la definición ¿Pero cuál? de una función integrable, ¿no? Creo que fue la Es que ya última. ahorita tenemos dos definiciones y todavía no hemos demostrado que son equivalentes. Pero tienes la integral de Darboux y la de Riemann. Podemos utilizar la de Darboux para demostrar que es integrable. Pues a ver, ¿cómo le harías? Ya mandé la foto de esa, ¿no, verdad? No, dejen mando la foto. Bueno, necesitan estudiar este teorema porque no solo lo estamos usando en este corolario, y este corolario se usa mucho para poder hacer cálculos de integrales con definición. ¿Sale? Entonces sí necesitan repasarlo para entenderle mejor. Ahora, ok, entonces a ver, fíjate. ¿Cómo demostramos que la identidad en el 0,1 es integrable? Con la definición de Darboux. Entonces, ¿qué tienes que demostrar? Pues que la integral en el 0,1 de la identidad inferior, la integral inferior, es igual a la integral superior de la identidad en 0,1, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo calculas la integral inferior de la identidad en 0,1? Por definición, ¿qué cosa es la integral inferior? Es el
ínfimo. No. No, como la integral inferior usa sumas inferiores, las sumas inferiores van aproximando el área por abajo. Ah, sí, perdón, el supremo, ¿no? Eso, De las el sumas supremo, exacto, del conjunto de sumas inferiores cuando tomas todas las particiones del intervalo, en este caso el 0,1, ¿verdad? Sí. Sale. ¿Y cuánto vale este supremo? ¿Cuánto vale el supremo? Pues un medio, ¿no? Pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que es un medio? ¿Cómo ves? No sé cómo. Está difícil, ¿verdad? Sí. Ok, a ver. ¿Cómo lo hicieron con Donaldo? ¿Qué hicieron con Donaldo? Fíjense. Si Pn es la sucesión de particiones homogéneas, en del intervalo 0,1, entonces, ¿qué va a pasar con el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores con las particiones homogéneas? Este límite existe y ¿qué les da? Esto fue lo que calcularon con Donaldo, ¿no? Este límite fue el que calcularon. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué les da? Pues un medio. Y además, ¿qué les da? Es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores con las particiones homogéneas, ¿verdad? Esto sí lo hicieron. Sí vieron que estos límites eran un medio, ¿verdad? Pero, ¿por qué esto es la integral inferior? ¿Y por qué esto es la integral superior? Porque esto no es la definición. La definición de integral inferior es el supremo de estas sumas inferiores. ¿Cómo es que llegaron al valor de la integral inferior con esta sucesión particular de particiones? ¿Qué teorema en realidad necesitan para poder hacer eso? Necesitaríamos el teorema del límite de funciones con sucesiones. Ajá, pero además necesitas demostrar que la integral inferior de cualquier función es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas inferiores, ¿lo ves? Si a este teorema le aplicas el que dices, con eso obtienes lo que quieres. Sea f una función del intervalo AB a R acotada. 1. Entonces, la integral inferior en AB de f es el límite cuando la norma de P tiende a 0 de las sumas inferiores y la integral superior en AB de f es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas superiores. Pero
Esto no se los mencionó Donaldo, ¿verdad? O sea, los convenció de que calculó la integral usando dos teoremas que ni siquiera se los mencionó. Se los andan chamaqueando, no es cierto. O sea, él hizo los cálculos para que vieran cómo hacer esos cálculos, pero para poder demostrar bien lo que para poder demostrar que la integral de la identidad en el intervalo 0,1 de veras es un medio, ya sea con la integral de Darboux o con la de Riemann, se requieren de esos teoremas para que quede de veras demostrado. ¿Lo ven? Sí. Y sí, vamos a discutir estos teoremas. Bueno, el del límite de funciones con sucesiones, obviamente ya no lo voy a demostrar, ya lo hice en cálculo 1, ya. Este sí lo voy a demostrar. Y es difícil. Este es difícil. Nos va a tomar un buen rato. ¿Sale? Pero hay otra manera más fácil de demostrar que la identidad es integrable sin tener que utilizar estas cosas todavía. ¿Sale? Y hay, bueno. Luego vamos a regresar a discutir por qué la integral inferior la puedes calcular tomando el límite de las sumas inferiores con solo las particiones homogéneas. ¿Sale? Luego vamos a regresar, o de una vez porque hay que, o sea, voy a hacer unas observaciones aprovechando que acabamos de discutir el teorema del límite de funciones con sucesiones. Fíjense. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cuándo la integral inferior, bueno, en AB de F, es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores con, aquí es F, con particiones homogéneas? ¿Cuándo se puede calcular esto así? Pues cuando el límite existe, ¿no? O sea, si este límite existe, con este teorema sabes que es este. Pero ¿cómo sabemos que este límite existe? Ah, porque la integral inferior siempre existe para funciones acotadas. ¿Queda claro? De hecho, o sea, dada una función acotada, este límite siempre va a existir y va a ser este número para funciones acotadas. ¿Sale? Pero tienes que usar eso. O sea que esto siempre se puede calcular así, pero para demostrarlo, tienes que demostrar que este límite siempre existe y es este número. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, para funciones acotadas, se tiene que demostrar que en tal caso siempre existe el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas inferiores y es la integral inferior. ¿Sale? Con esto y el teorema del límite de funciones con sucesiones, podemos calcular la integral inferior con particiones homogéneas. Y ocurre similar con la integral superior. Pero vean que para poder demostrar formalmente que la integral
de la función identidad del 0,1, todavía no tenemos esa demostración, ¿lo ven? Con Donaldo hicieron el cálculo de este límite particular con particiones homogéneas. Pero eso todavía no es la demostración, aunque este límite y este límite son iguales, todavía les faltan más pasos para poder demostrar que la identidad, su integral vale 1/2. ¿Lo ven? O sea, tanto el camino que agarró Donaldo como el que yo discutí con ustedes ayer son caminos incompletos. No hemos terminado de demostrar que la integral en el intervalo 0,1 de la identidad es 1/2. Qué loco, ¿no? Pues, Mucho. o sea, un ejemplo así de sencillo como la identidad en el 0,1 tendría que ser, bueno, para que este concepto pues, nos pueda servir de mucho, tendría que ser fácil y no es fácil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que al igual que con las derivadas, ¿qué es lo que nos permitió calcular un montón de derivadas? ¿La definición? Bueno, sí, porque con la definición demuestras teoremas y con esos teoremas ya resulta fácil derivar un montón de funciones. Pues va a ser parecido. Das la definición de integral, hay que ver varios teoremas para que luego el cálculo de las integrales no esté tan difícil. ¿Sale? Pero todavía nos quedan varias cosas por hacer. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. Bien. Profe, tengo un pequeño enredo. Sí. Cuando hablamos de sumas inferiores y superiores, estamos usando la definición en la que calcula el área usando los mínimos y máximos del intervalo. Ínfimos y supremos. Ah, bueno, es que yo me acuerdo que cuando vimos con Donaldo la integral, precisamente calculamos el ínfimo de todo ese conjunto de sumas inferiores y superiores. Pero usó particiones homogéneas. Sí. Y en ese caso particular, la sucesión que vas a obtener, esta sucesión, para la identidad, te va a quedar creciente. Y para las sumas inferiores, esta sucesión te va a quedar decreciente. Entonces el límite de esta va a ser su supremo y el límite de esta va a ser su ínfimo. Pero es distinto a calcular este supremo o el ínfimo. O sea, el supremo de todas las sumas inferiores es otra cosa. ¿Te das cuenta? Ah, ya entendí. Es que es complicado visualizar el conjunto de particiones. Bueno, porque al final no es un conjunto, sino lo estamos viendo como una sucesión. Acuérdate que la cantidad de particiones de un intervalo es una cantidad gigantesca. ¿Verdad? Entonces, saber cuáles son todos los valores de este conjunto es complicado, porque tienes muchísimas particiones. Por eso es que para poder demostrar formalmente que la integral de una función vale algo particular, salvo el caso de la constante en donde sí lo puedes hacer fácilmente, ya desde la identidad se te complica muchísimo. ¿Lo ves? Hay una duda, ¿cómo está dispuesto la sucesión de particiones homogéneas? ¿A qué te refieres? ¿Tiene un orden? Ajá, porque, bueno, bueno, por ejemplo, en esta hoja dice, si la sucesión de Pn, la sucesión de particiones homogéneas, ¿cómo es esta sucesión? Bueno, nada más una forma como de La n te indica, englobarlas. la n te indica en cuántos subintervalos divides al intervalo, ¿no? Ah, ¿Te acuerdas? Eso lo había escrito ayer. ¿Sale? Ah, ok, sale. Y de lo que preguntas, Pablo, a ver, ¿alguien le puede decir a Pablo si la suma inferior y la suma superior son iguales? ¿En qué caso sí? En la constante, pero de ahí en fuera, difícilmente, ¿verdad?
De hecho, en ningún otro caso van a coincidir, solo en la constante, ¿verdad? ¿De acuerdo, Pablo? En esta la identidad no coinciden también, ¿no, verdad? ¿No? Porque para cualquier otro caso que no sea la constante, las sumas superiores siempre te van a quedar mayor estricto que la integral. Y las integrales inferiores siempre te van a quedar menor estricto que la integral. ¿De acuerdo, Pablo? Entonces nunca, en ningún otro caso van a coincidir. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando tú estás aproximando con sumas inferiores, si tú tienes esta que es la gráfica, en un subintervalo particular, la altura que te tomas es el ínfimo. Como no es constante la función, siempre te va a faltar un cachito de área, ¿lo ves? ¿De acuerdo? Sí, ¿Pablo? profe. Ok, sale. Bueno, ok. Entonces, observación. A ver si me siguen esta idea. Si podemos demostrar de alguna manera que una función es integrable y luego utilizamos las particiones homogéneas, con la sucesión de particiones homogéneas podemos encontrar el valor de la integral y sabemos que es el valor de la integral por el teorema del límite de funciones con sucesiones. ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, otra vez. Ajá. O sea, queda claro que hasta el momento no hemos podido demostrar que la integral de la identidad en 0,1 es un medio. ¿Está claro? Con Donaldo, ¿por qué no lo demostraron? Porque solo calcularon el límite de una sucesión con particiones homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Y conmigo no lo demostramos porque utilizamos un argumento, acotamos la distancia entre la suma de Riemann y la integral con la suma de las diferencias entre el supremo y el ínfimo en cada subintervalo por la longitud del subintervalo. Pero esa desigualdad solo la justificamos con el dibujo, no la demostramos. ¿Se acuerdan? Entonces, queda claro que hasta el momento no hemos demostrado que la integral de la identidad en 0,1 es un medio. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Sí. Hasta ahorita tenemos dos ideas de cómo poderlo hacer, pero todavía no lo hemos demostrado. ¿Sale? Entonces, observación. Si demostramos que la identidad es integrable en 0,1 con lo que ya se hizo con particiones homogéneas. Esta es observación 1. Con particiones homogéneas ya se obtiene, ya se demuestra que la integral en 0,1 de la identidad es un medio. Esta primera observación está clarísima. Si de alguna forma demostramos que la identidad es integrable en 0,1 con las cuentas que hicieron con Donaldo, ya queda esto demostrado. ¿Lo ven? Sí. Y 2. Otra forma de completar la demostración
es demostrando que la diferencia entre las sumas la distancia entre las sumas de Riemann y la integral está acotada por la suma de la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cada subintervalo por la longitud de cada subintervalo, perdón. X. Sí. Hasta le voy a poner aquí un corrector porque ese signo menos no era ahí chiquito. Así. Bueno. Ya. Este número lo estamos usando, lo vamos a usar mucho. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre, definición. Bueno, no es realmente definición, ¿eh? Nada más, no hace falta definición, porque esto es quién en realidad. Pues es la diferencia entre la suma superior con esta partición P y la suma inferior con la misma partición. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Este número es esto. ¿Están de acuerdo? Ah, sí, porque Porque sigue que tanto la suma superior e inferior salen lo mismo, ¿no? Tienden a lo mismo que sería. Ajá. ¿Esta igualdad queda clarísimo para todos? Es realmente una observación. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Aquí lo que necesitas tener presente es la definición de ambas cosas. ¿Quién eres, compañera? Alma. Alma, fíjate. ¿Cuál es la definición de la suma superior? Sería... Todavía no te la sabes, ¿verdad? No. De ahí viene la confusión. ¿Alguien le puede ayudar a Alma? ¿Cómo se Eh, define la suma superior? sería la suma desde igual a 1 hasta n de m mayúscula y por x x y menos x y menos 1. Ajá. ¿De acuerdo, Alma? Sí. Bien. Menos, a ver, Alma, ¿qué cosa es la suma inferior? Sería lo mismo, pero en vez del supremo con el ínfimo. Perfecto. Ahora fíjate. Esta suma tiene n sumandos. Esta suma tiene n sumandos. La puedes escribir así. La suma desde igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1 más, perdón, menos m, por este menos, ¿verdad, Alma? Menos mi por xi menos xi menos 1. ¿Estás de acuerdo en esta primera igualdad, Alma? Solo junté ambas sumas. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque ambas sumas tienen los mismos sumandos y los índices están bien aplicados en ambas sumas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero esto aquí es igual, Alma. ¿El punto es por multiplicación o es que arriba está como una línea? Entonces es recta. Después ajá, ahí. Ajá. Es un menos. Es que le puse más, pero era menos, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Vale. Entonces, Alma, este número menos este número, puedes factorizar la longitud del subintervalo porque aparece ese factor en ambos sumandos, ¿lo ves? Sí. Y factorizando ese número te queda lo que quieres. Mi menos mi
por xy menos xy menos 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Geométricamente, este número, ¿qué representa? Es el error más grande que se puede obtener al aproximar el área. Al aproximar el área bajo la curva, con una partición P. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, regreso a las dos cosas que podemos hacer. Entonces, o demostramos de alguna forma que la identidad es integrable en el 0,1 para ya acabar la demostración, o demostramos esta desigualdad. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es una combinación. Fíjense. Dejen mando la foto. Bueno, todavía me cabe aquí un cachito más. A ver, punto de aparte. Fíjense. Aquí en los valores de las áreas que obtenemos al aproximar, tenemos lo más pequeño que podemos obtener es m por b menos a, ¿se acuerdan? Y lo más grande es m mayúscula por b menos a, donde m minúscula es el ínfimo de la función en todo el intervalo AB y m mayúscula es el supremo de la función en todo el intervalo AB. Todas las aproximaciones al área bajo la curva van a estar aquí, ¿se acuerdan de eso? Bien. En algún lugar de este intervalo está el valor de la integral. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Que de este lado están los valores de las sumas superiores, ¿verdad? Y de este lado están los valores de las sumas inferiores. ¿Sale? Si usan la definición de Darboux, justo lo que necesitan es que el comportamiento de las sumas inferiores y superiores sea como en este dibujo. Que las sumas inferiores viven dentro de un intervalo cuyo extremo derecho es el extremo izquierdo de todas las sumas superiores. ¿Lo ven? Esto es justo lo que necesitan para que exista la integral. Que se junten los intervalos en un punto entre los posibles valores de la suma inferior y los de las sumas superiores. ¿Lo ven o no? Y ese punto es el que va a ser la integral. Ese es el que va a ser la integral, porque con Donaldo vieron que la integral de Darboux es cuando el supremo de las inferiores es igual al ínfimo de las superiores, que es justo lo que pasa en esta situación. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Sí. Ahora, para que pueda pasar eso, tiene que ocurrir que pueden encontrar una suma inferior y una suma superior tan cerca como quieran entre ellas. ¿Están de acuerdo que si logran encontrar sumas inferiores y superiores tan cerca entre ellas como quieran, pues tiene que pasar eso? ¿Están de acuerdo? Sí. Además, con una misma partición, si la partición tiene una norma suficientemente pequeña, esto debe de estar muy cerca del valor de la integral y esto también. Es decir, esto se debe de poder lograr con una misma partición. Lo único que necesitan
es que la norma de la partición sea suficientemente pequeña. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo voy a poner así. Teorema. Este se llama criterio de Cauchy. Sea f una función de un intervalo AB a R acotada. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora sí dejen mandar esta foto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que yo pueda encontrar con una misma partición sumas inferiores, una suma inferior y una suma superior, tan cerca como yo quiera. Entonces, si es tan cerca como yo quiera, en el teorema que vamos a usar para establecer la épsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Entonces, fíjense. La integral inferior en AB de f es igual a la integral superior en AB de f, implica que para toda épsilon, ¿qué cosa? ¿Qué implica? Que para toda épsilon, ¿qué? Pues existe una delta. No. ¿Esto qué era? ¿Era lo de la sucesión? Aquí no lo vamos a hacer con sucesión, solo necesitamos, ¿qué les decía? El hecho de que el supremo de las sumas inferiores coincida con el ínfimo de las sumas superiores, nos permite garantizar que hay una suma inferior y una suma superior, una y una, con la misma partición, que están entre sí tan cerca como quieran. ¿Se entendió? Sí. Entonces, que la integral inferior sea igual a la integral superior nos permite garantizar que para toda épsilon, ¿qué? ¿Existe una vecindad? La suma de... ¿No? ¿Existe una suma inferior y una superior? ¿Y de qué depende? La suma inferior y superior, la función ya está dada, ¿de qué depende? ¿De la norma de P? No de la norma, nada más de la partición, ¿no? O sea, sabemos que al final va a depender de la norma, pero ahorita solo basta con que encuentres una partición entre todas, tal que ¿qué? Tal que esta límite tienda a la integral. No, ¿cuál límite? ¿Qué fue lo que dije aquí en el La diagrama? suma superior No hable de sea- límite. Dime, ¿Cuál es dime, la compañera. diferencia? Dime, Alma. que la suma superior sea igual a la inferior. No. En ¿Qué la suma. dijimos? ¿Cuándo ¿Estaban pueden ser? cerca? Espérame, Alma. ¿Cuándo dijimos que podían llegar a ser iguales? Cuando la función fuera ¿cómo? Constante. Constante. De ahí en fuera, en general, nunca van a ser, ¿verdad, Alma? Sí. Pero para que ocurra lo del diagrama, tú puedes encontrar una suma inferior y una suma superior no iguales, sino ¿cómo? ¿Cercanas? Tan cerca como quieras. Es decir, si a la suma superior le restas la suma inferior, ¿qué debe de pasar? Todo debe ser menor que epsilon. Eso. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo ves, Alma? Sí, ahora sí ya. Ahora sí, ¿verdad? Pregunta. ¿Se vale el regreso?
Sí, ¿no? Sí. Sí se vale el regreso. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Sí, tengo una duda. Ajá. Si la suma superior y menos la suma inferior como números positivos son menores que epsilon, eso implicaría que el supremo menos el ínfimo también es menor que una cierta epsilon, no necesariamente esta. Pero, ¿el supremo de quién? A ver. De la suma superior, el criterio que ocupamos El es problema, sí, pero el problema es que ¿cuál es el supremo de las sumas superiores? Es este número, ¿lo ves? Sí. Y ese no nos sirve ahorita, ¿verdad? No. ¿Sale? Y si tú tomas la diferencia entre el supremo de las sumas superiores y el ínfimo de las sumas inferiores, que es este número, esto menos esto, ¿qué te va a dar? A ver, observación. ¿Qué cosa es m menos m por b menos a? El punto medio por la longitud del No es intervalo punto más medio. grande. No. Ah, perdón. ¿Qué te da esto? Es la suma superior más grande menos la suma inferior más grande, ¿no? Ajá, pero esto es una, o sea, la suma superior más grande es un área y la suma inferior más chica es un área. ¿Y qué área es esto? Pues habíamos dicho que era nuestro error, ¿no? Ahora sí que el error más grande que puedes tener de todo, porque mira, si tu gráfica es esta, ¿qué área es esta? Pues el ínfimo es este valor, el supremo es este valor. Entonces, ¿qué área es? Es el área del rectángulo en la que queda inscrita la gráfica de la función, ¿lo ven? Esta área es el área de este rectángulo, ¿lo ven? Esta área es el área del rectángulo que inscribe a la gráfica de la función. ¿Queda claro o no? Sí, queda claro. Porque eso es el máximo error posible. Es el error más burdo que tienes. O sea, ¿cuál es la aproximación más burda al área por arriba? Pues el supremo de toda la función en el intervalo por la longitud del intervalo. Esto es lo más burdo que puedes tener por arriba y la más burda por abajo es esta. De manera que la diferencia entre ellas es el error más grande que puedes cometer entre dos aproximaciones. Bueno, la diferencia entre los errores, lo estoy diciendo chueco. Cualquier otro error de cualquier aproximación va a estar dentro de esta área, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Es como englobar, ¿no? Toda la... Sí, sí. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Ok, bien. Bueno. Pues vamos a ver si podemos demostrar. Fíjense, ¿qué observación? El criterio de Cauchy, ¿qué nos está diciendo? Pues que f es integrable en AB si, solo si, para toda epsilon positiva existe una partición de AB tal que la suma superior
con esa partición menos la suma inferior con esa partición es menor que epsilon, ¿lo ven? Porque que esta igualdad se cumpla es porque la f es integrable. Bueno, ahorita no me va a dar tiempo de demostrar el criterio de Cauchy, pero vamos a usarlo para ver si podemos demostrar que la identidad es integrable. ¿Les parece? Sale. Pero no sé si se dan cuenta que fue justo lo que hicimos ayer. Eligiendo que la norma de la partición sea menor que epsilon. ¿Por qué? Lo voy a repetir. ¿Qué hicimos ayer? Si la función es la identidad, si f de x es la identidad, entonces la suma superior de f menos la suma inferior de f es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el supremo en cada intervalo? Pues eso es la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos xi menos 1, porque la función es creciente, ¿verdad? Por xi menos xi menos 1. ¿Y qué hacemos? Pues este número es menor o igual que la norma de P. Y sacamos la norma de P de ahí y nos queda que esto es menor o igual que la norma de P por la suma desde igual a 1 hasta n por la suma, o sea, la norma de P por la suma de las longitudes de los subintervalos. Pero esto era la norma de P, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué necesitas para garantizar que la diferencia entre la suma superior e inferior para la identidad sea pequeña? Lo único que es menor que epsilon. Basta con que la norma de P sea menor que epsilon. Y con eso ya lo garantizamos. ¿Se dan cuenta? Me fue más rápido porque fue lo que hicimos ayer. Y además lo repasamos empezando la clase. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, basta con elegir P una partición del intervalo AB tal que su norma sea menor que epsilon y con eso la diferencia entre la suma superior e inferior es menor que epsilon y por el criterio de Cauchy la identidad es integrable en el 0,1. Y ya acabamos. Además, por los cálculos que hicieron con Ronaldo, la integral de la identidad en el 0,1 es 1/2. Por fin, ahora sí ya está. Bueno, claro, falta demostrar el criterio de Cauchy. ¿Sale? Pero ya queda claro cuál va a ser el teorema que vamos a usar, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien o ya los hice bolas? Sí, vamos bien ya. Parece que ya juntó todo, ¿no? Todo lo que habíamos visto. Vamos juntando los pedazos. Ya solo nos falta demostrar el criterio de Cauchy, ¿sale? Muy talachudo así, ¿no, profe? Así es. Pero, bueno, así pasa, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que la definición de la derivada pues también es un poco enredada, ¿no? Pero después vas sacando teoremas y te van facilitando un montón de cosas, ¿te acuerdas?
Sí. Pues bueno, claro, esto se ve difícil y feo porque apenas vamos empezando. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Bien. Ok, ¿dudas, comentarios? ¿Todo bien? Es enredadón. Sí. Bueno, nada más, ya casi acabamos, nada más. A ver, hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Nada más para como ayudar a ordenar ideas. A ver. A ver, ¿qué hemos hecho? En síntesis, ¿qué hemos hecho? Entonces, definiciones. ¿Qué hemos definido? Integral inferior en AB, integral superior en AB, suma inferior, suma superior, sumas de Riemann, sumas derechas, sumas izquierdas, integral en AB, que hasta ahorita lo hemos definido como el límite cuando la norma de P tiende a 0 de las sumas de Riemann y vamos a demostrar, este es por demostrar, que es lo mismo que el número que obtienen cuando la integral inferior es igual a la integral, la superior es igual a la inferior en AB. Cuando estas son iguales, el número que obtienen es justo este límite. ¿Sale? ¿Qué más hemos definido? Pues hemos definido particiones, norma de la partición, partición homogénea, ¿qué más hemos definido? ¿Ya, verdad? ¿Sale? Y de los resultados, pues bueno, con Donaldo han probado algunas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, que la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior, ¿verdad? Esta es una desigualdad. De hecho, probaron que cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior, aunque cambies de partición, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? No lo hemos demostrado, pero tenemos el criterio de Cauchy. ¿Y qué más? Y creo que ya es todo, ¿verdad? ¿Ya vieron con Ronaldo los refinamientos? Sí, ya los vimos. Sí, ya. Entonces, aquí en las definiciones también voy a meter refinamiento. ¿Sale? Y algunos resultados que vieron con eso, ¿verdad? Si P es refinamiento de Q, entonces la suma inferior con Q es menor o igual que la suma inferior con P, que es menor o igual que la suma superior con Q, no, con P, perdón, es la más fina, se acerca más a la integral, que es menor o igual que la suma superior con Q. ¿Verdad?
Pues casi todo lo de la semana está resumido aquí, ¿verdad? ¿Sale? Para una semana es bastante, ¿verdad? Sí, algo. Sí. Sí, sí, está denso. Bueno. Y falta todavía como mucho más, ¿no? Sí, pues apenas es el arranque, ¿no? Bueno, entonces, la próxima semana, pues vamos a ver lo de la igualdad de las definiciones, o sea, que la integral que definió Darboux y la de Riemann, en realidad definió, o sea, es lo mismo, y vamos a discutir qué significa que sea lo mismo, etcétera. Hay que demostrar el criterio de Cauchy. Y ya con eso acabamos el primer tema. Yo en un ratito ya les voy a mandar la guía. ¿Sale? Lo voy a hacer de una vez para que no se me olvide. Para que ya empiecen. ¿Sale? La guía 1. Con la idea a ver si a ver si dentro de 2 semanas, o sea, no la próxima semana, sino a la otra, a ver si ya podemos tener el primer examen. ¿Les late? ¿Como para qué día o fecha el número? Digamos que sería, déjame ver el calendario. Hoy es 19, sería, el próximo jueves es 24. Miren, como las ayudantías quedaron jueves y viernes, yo lo que les propondría es que el viernes 4 de marzo sea el primer examen para que el jueves 3 tengan asesoría en la ayudantía. Más o menos, pero hoy les mando la guía y la próxima semana fijamos fecha de examen. ¿Les late? Sí, está bien, gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues ya, bienvenidos a Cálculo 2. Gracias. Bueno, pero vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, estas sesiones del sábado sirven como para reafirmar todo, ¿no? Sí, además, todos estamos menos cansados porque es la única, bueno, es menos carga de trabajo en sábado en general, ¿no? Hay menos clases, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, pues paro la grabación.